Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ángela Santoyo Flores y pues en esta exposición hablaré sobre el periodo comprendido entre 1982 y el año 2000 en México. Este periodo pues es fundamental para comprender la transformación económica, política y social pues de México, porque marca pues un paso de un modelo basado en la intervención del Estado y el desarrollo estabilizador hacia pues el modelo neoliberal, que es algo que pues ya conocemos. Se caracteriza por la apertura comercial, lo que es la reducción del papel económico del Estado y la privatización de empresas públicas y una mayor integración hacia con la economía internacional. Para explicar este proceso, abordaré varios temas, lo que es la crisis de la deuda de 1982, las políticas neoliberales, la apertura comercial, el Tratado de Libre Comercio, las reformas estructurales, la crisis de 1994, los movimientos sociales y la transición política que culminó pues en el año del 2000. El punto de partida es la crisis de deuda de 1982. Durante el gobierno de José López Portillo, México vivió una etapa marcada por el auge político, el descubrimiento y la exploración de nuevos yacimientos generó pues altas expectativas acerca de que pues el petróleo permitiría financiar el crecimiento económico y fortalecer la presencia internacional del país. Sin embargo, pues esta expectativa se volvió riesgosa porque el gobierno pues aumentó el endeudamiento externo confiando que los ingresos petroleros serían pues suficientes para sostener el gasto público. El problema apareció cuando cayeron los precios internacionales del petróleo y aumentaron las tasas de interés. México pues ya no pudo cumplir fácilmente con sus obligaciones y sus compromisos financieros y en 1982 México declaró que no podía pagar su deuda. Su deuda externa y pues en los términos establecidos. Esta crisis significó el fin de una etapa económica y el inicio de otra. También provocó devaluación, lo que es inflación, pérdida del poder adquisitivo y un fuerte deterioro en las condiciones de vida en la población en general. Ese mismo año llegó a la presidencia Miguel de la Madrid, quien gobernó de 1982 a 1988. Su gobierno enfrentó una situación muy difícil: deuda externa, inflación, déficit público y la desconfianza de los empresarios, no solo pues nacionales, sino internacionales. Y por eso una de sus principales tareas pues fuera estabilizar la economía. Para lograrlo aplicó políticas de ajuste que pues redujeron el gasto público, limitaron los salarios y buscaron controlar la inflación y comenzaron a cambiar el papel del Estado pues en la economía. Durante este periodo se consolidó el inicio pues del modelo neoliberal en México. El Estado pues dejó de ser visto como el principal motor del desarrollo económico y comenzó a promoverse la idea de que el mercado, la inversión privada y la apertura externa debían pues ocupar un papel más importante dentro de la economía. Esto implicó privatizaciones, el tema de reducción de subsidios, disciplina fiscal y una mayor relación con organismos internacionales, como lo fue el Fondo Monetario Internacional y lo que fue el Banco Mundial. Sin embargo, estas medidas pues tuvieron costos sociales muy importantes, aunque buscaron estabilizar la economía, también pues afectaron a trabajadores, campesinos y sectores populares. El salario real pues cayó, el desempleo y la informalidad aumentaron muchísimo y muchas familias enfrentaron la pérdida importante pues de la calidad de vida que manejaban. Además, pues el gobierno mantuvo pues prácticas autoritarias para controlar pues el descontento social y político. Por eso pues la crisis también debe enfrentarse como una crisis en la legitimidad del sistema político que pues se está rigiendo. En 1988 llegó a la presidencia Carlos Salinas de Gortari en medio de una elección pues bastante cuestionada. La llamada caída del sistema generó pues dudas sobre la transparencia electoral y provocó una crisis en la legitimidad
de su candidatura. Frente a esta situación, el gobierno pues, de Salinas buscó recuperar pues, el control político pues sí, mientras el apoyo social y una combinación de reformas profundas y programas sociales, pues sí, intentó obtener este control. En el terreno económico, pues sí, Salinas declaró el proyecto neoliberal. Durante el gobierno se privatizaron empresas públicas, se formó el sistema pues, financiero y se impulsó la inversión extranjera y se profundizó pues, en una apertura comercial. Uno de los símbolos, pues sí, más importantes de esta etapa fue la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que hoy es conocido como el Telecán, entre México, Estados Unidos y Canadá. El Telecán entró en vigor el 1 de enero de 1994. Su objetivo pues era integrar a México de manera más profunda con la economía internacional y ampliar exportaciones, atraer inversión extranjera y modernizar pues la economía. Para el gobierno de Salinas, el tratado representaba la entrada de México al mundo globalizado y una supuesta vía hacia pues, el desarrollo. Pero en esta apertura pues generó contradicciones. Por un lado los sectores exportadores y las grandes empresas se beneficiaron pues de esta integración y apertura comercial, pero por otro lado muchos pequeños productores, campesinos y trabajadores quedaron en condiciones de desventaja frente a la competencia externa. Pues la modernización económica no benefició por igual pues a toda la población mexicana. Precisamente el mismo día que entró en vigor en Telecán, el 1 de enero de 1994, apareció públicamente el Ejército Zapatista Liberal Nacional, lo que es el ESLN, en Chiapas. ¿Ok? Este movimiento denunció la pobreza, lo que es la marginación indígena, la desigualdad social y los efectos negativos del modelo pues, neoliberal. El levantamiento zapatista mostró que detrás del discurso oficial de modernización existían profundas desigualdades históricas. En el año de 1994 fue uno de los más críticos pues, para México contemporáneo. Además del levantamiento zapatista, ocurrió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que todos ya lo conocemos, candidato pues del PRI, y posteriormente el asesinato de José Francisco Macebú. Estos hechos evidenciaron una crisis política dentro del propio sistema pues, priista. A finales de ese mismo año, durante ya el gobierno de Ernesto Zedillo, estalló una nueva crisis económica conocida como el Error de Diciembre. La crisis de 1994 provocó una fuerte devaluación en el peso, salida de capitales, aumento de deudas, lo que es quiebras empresariales, también lo que es dificultad para las familias, aunque pues el país recibió pues apoyo financiero internacional, la crisis mostró la fragilidad del modelo económico. La apertura comercial y financiera que había hecho México más pues dependiente de los capitales externos y más vulnerable pues a una inestabilidad internacional. Durante el gobierno de Ernesto Zedillo, de 1994 a 2000, continuaron muchas políticas pues económicas neoliberales, pero también se celebró el proceso de transición política. La presión pues, social, el crecimiento de la oposición y el desgaste del PRI obligaron a realizar reformas electorales más profundas y el Instituto Federal Nacional adquirió mayor autonomía y se fortalecieron condiciones para elecciones pues, más competidas, ¿no? Más justas. En este periodo también crecieron las demandas democráticas, la sociedad mexicana ya no aceptaba con misma facilidad pues el control político, el partido, pues sí, del partido dominante que era el PRI, los movimientos sociales, pues las organizaciones civiles, los modelos de medios de comunicación y los partidos de oposición jugaron pues un papel súper más importante dentro de pues este proceso. Entre procesos destacan las luchas por los derechos humanos, las demandas indígenas, las protestas contra la pobreza y la exigencia de elecciones pues más limpias. La transición política tuvo un momento clave en 1997 cuando el PRI perdía por primera vez la mayoría absoluta dentro de la Cámara de Diputados y la oposición ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal.
Este hecho pues marcó un antes y un después en el sistema político mexicano, ya que pues se entendía que la hegemonía del PRI comenzaba a debilitarse. Finalmente, en el año 2000, Vicente Fox, candidato del Partido Nacional de Acción Nacional, pues el PAN, ganó la presidencia de la República. Este triunfo significó el fin de más de 7 décadas de gobiernos priistas a nivel federal, aunque no resolvió pues de inmediato los problemas económicos y sociales del país. Sí representó un cambio histórico en la vida política mexicana porque pues mostró una alternancia, que una alternancia presidencial pues era posible. En conclusión, pues del año de 1982 y el año 2000 fue una etapa de profundas transformaciones. México pasó de un modelo, pues sí, con fuerte intervención estatal a un modelo ya neoliberal donde pues existía o existe ya una privatización, una apertura comercial. Sin embargo, pues este cambio no estuvo libre de contradicciones. La modernización económica convivió con crisis financieras, desigualdad social, pobreza, movimientos indígenas y represión y descontento en la pérdida de legitimidad política. La crisis pues, de la deuda de 1982 abrió el camino al neoliberalismo. El gobierno de Miguel de la Madrid inició el ajuste, el gobierno de Carlos profundizó las reformas y firmó el Telecán. Y la crisis de 1994 mostró los límites del modelo y del gobierno de Ernesto Zedillo, que condujo pues, a un tramo final a la alternancia de la política en el año pues 2000. Por eso este periodo debe entenderse como una transición económica y política económica, porque cambió la forma en la que México pues se insertó al mundo y porque debilitó el sistema de un partido dominante, que en este caso pues es el PRI, y se abrió paso a una competencia pues electoral más plural. Y no obstante, muchas pues desigualdades sociales se manifestaron en esos años y siguieron presentes después del año 2000. Con esto pues concluyó mi reflexión de esta exposición y pues nada, muchas gracias por su atención.